Pues bueno, soy Patricia Peregrina, soy abogada, ¿no?, de profesión. Ahora soy especialista en prevención social de la violencia y la delincuencia, ¿no? Y bueno, eso es en general lo que estoy haciendo ahora. Es algo que luego traes, ¿no? Yo me acuerdo desde la primaria que era defensora de todos los niños con las maestras, entre mis compañeros, ¿no? Los niños más grandes que abusaban de los chiquitos, yo siempre los defendía, ¿no? Entonces siempre tuve esa conexión, bueno, aparte de mi papá, mi tío son abogados también, entonces por ahí también tiene que ver. Pero fíjate que pasó algo. Yo estudié abogada en la licenciatura en Derecho, que en esa época en BOAP eras abogado, notario y actuario, salías con ese título. Y pues estudié ahí en la universidad pública. Y así siempre fue mi defender niños, a niñas, primos, ¿no?, que abusaban de los primos chiquitos. Era la típica defensora que salía así como que no le hagan esto, ¿no? Ahí fue donde nació. Fíjate, aquí me pasó algo bien chistoso, ¿no? Yo soy abogada, ¿no? Pero a mí nunca me gustó, o sea, sí estuve litigando, sí fui abogada a los juzgados, pero esa parte a mí no me agradó, ¿sabes? El pelearme sí, pelearte literal, ¿no? Con funcionarios, ¿no? En el Poder Judicial, o sea, lo que hace un abogado, ¿no? Lo que ves en la tele, ¿no? De los abogados que defienden. Yo no me fui por ahí. Tuve la oportunidad de trabajar en el año 2000, justo hace 23 años, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía, en el área, le decían el área bonita de la Procuraduría. En esa época se llamaba participación social. Entonces, yo trabajaba en atención a víctimas de delitos y prevención social de delito. Oh, sí. Trabajaba en el área bonita, pero fíjate, o sea, el área bonita nos decían, pero era atención a víctimas de delitos. Qué de bonito va a ser eso, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fue donde yo empecé a conocer cómo era la atención a una víctima de delito, cómo esa área desamparada, ¿no? Esa área de alguna manera hecha a un lado, ¿no? La víctima era invisibilizada, ¿no? Dentro de un proceso penal, si yo después explicaría esto, la víctima es lo último que importa en un proceso. Entonces, pues eso era, ahí empecé a conocer estas políticas, ¿no?, de atención a víctimas de delitos, hacer prevención en las escuelas. Primero íbamos, ¿no?, a hablar con niños de primaria. Hablabas de otros delitos en el año 2000, ¿eh? Nada que ver a los que hablamos ahorita. Por ejemplo, en 2000, ahorita ya es otra cosa diferente. Entonces, empecé a conocer esa área. 10 años estuve trabajando en Fiscalía, en la Mixteca, en la Sierra Negra y la Sierra Norte. Entonces, casi pude conocer todo el estado con estas políticas. Después fui conociéndolas, trabajando. De ahí me fui a trabajar a otro lado también de prevención del delito, de seguridad pública, y me fui también a trabajar a México, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ahí tuve la oportunidad de conocer la mayoría del país, también con estos programas de políticas públicas de prevención. Y después regresé a Puebla y ya puse una consultoría en prevención social de la violencia y la delincuencia, Patricia Peregrina, y ahí fue donde empecé a ejecutarlas ya por mi parte, claro, con reglas de operación en diferentes materias, ¿no? Prevención de la violencia escolar, prevención de la violencia de género y familiar, atender jóvenes en riesgo, jóvenes que ya habían delinquido o habían estado en alguna correccional para menores, bueno, que ahora ya no se llama así, Centro de Justicia Penal para Adolescentes, y atender también situaciones con la comunidad, ¿no? Seguridad comunitaria, cómo los vecinos no solo se pueden organizar para vecino vigilante, ¿no?, para tocar una alarma y punto, no, más allá, ¿no? La concientización de por qué prevenir el delito desde mi casa, la violencia desde mi casa, desde mi familia, desde yo como individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Después ya di clases, ¿no?, criminología, políticas públicas en criminología, y ahí fue donde conocí esta otra parte de las políticas públicas tan importantes, ¿no? No puedo concebir, ¿no?, el gobierno sin una política pública o un problema público, ¿cómo lo resuelves si no tienes una política, ¿no? Como si no tienes enfocado justo el problema, ¿no? Ese es el método, lo que me decías, ¿no? El proceso de aprendizaje. Primero tengo que identificar una problemática que realmente sea una problemática que a todos nos afecte, y posteriormente las acciones para
que esa problemática disminuya, ¿no? Entonces, así fue como, esto es como una breve, ¿no? He explicado 20 años, 23 años en esta breve plática. Wow, es algo, fíjate, como te comentaba, en el año 2000 no hablabas de delitos obviamente digitales, ¿no? ¿No? Ciberbullying, ¿cómo crees? O sea, no existía ciberbullying, no existían, pues lo que ahora conocemos, ¿no? El sexting, todas estas formas, el texting, todas estas formas que ahora se están evolucionando en redes sociales, estas violencias que han estado evolucionando en redes sociales, por ejemplo, antes, hace 23 años no lo hablabas. ¿Sí? Entonces, ese cambio de, como tú dices, eso de que dices la practicidad, el hacerlo rápido, el frustrarte si no te sale, ha influido mucho en la violencia. Parecería que todo está conectado, todo es integral, ¿no? La aparición de violencia no es porque el policía no pasa, ¿no? O sea, o porque no hay, como dicta la ONU, 1.5 policías por cada persona. No, la violencia ocurre porque la violencia es multifactorial, ¿no? Entonces son factores para que ocurra. Esos factores no solamente se dan, primero en lo individual, ¿no? Hay un modelo ecológico de la violencia que explica esto. Primero es en lo individual, ¿qué factores de riesgo tengo yo en lo individual? Luego en la familia, luego en el trabajo, en la escuela o con quién me relaciono. Después en la sociedad, en la comunidad, ¿no? En las redes sociales. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo de esto es que todo se quiere rápido, todo eso es integral. Entonces, al haber más factores de riesgo en todos los ámbitos que te explico, claro que te vuelves o violento, agresor o víctima, o ambas. Entonces, de ese cambio que desde el que estoy diciendo hace 20 años ahorita, por ejemplo, cuando íbamos a violencias, a hablar de violencias en las escuelas, con los maestros, en esa época igual, pues hablábamos, te digo, de delitos, ¿no? Robo, a lo mejor, graffiti, daño en propiedad ajena, bueno, los delitos sexuales que también siempre se han hablado, pero no de la magnitud que ahora estamos viendo. Entonces sí ha cambiado mucho, todas las generaciones, ahora todos si lo quieren, fíjate, te voy a explicar rapidísimo, ¿cómo hacemos prevención? ¿Cómo se ha hecho prevención? Creando delitos, ¿no? Feminicidio, la ley Olimpia, creando delitos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Creas delitos, castigas y ya. Pero eso no ha funcionado, porque cada vez estamos creando más delitos, ¿sabes? Entonces, la verdadera prevención, pero es ya rápido, urge. Pasa una cosa, la balacera, ¿no? De los niños que ya no hablamos de Estados Unidos porque México ya ha pasado. Pues ahora vamos a tomar medidas para que esto ya no suceda. Ajá, sí, pero hay que hacer un trabajo previo de prevención, factores de protección desde los niños, desde su casa, desde lo individual. Detecta que un niño tiene un factor de riesgo, ¿cómo lo vas a atender? Pues como ahora queremos todo rápido, todo urgente, pues no hacemos ese proceso, ¿no? Las políticas públicas incluso no se hacen así como tales, ¿no? O sea, sí se ejecutan por años, ¿no? Por un año y después le das un seguimiento, pero es constante, ¿no? La prevención es, como te digo, es integral, porque hay que atender múltiples causas, justo con situaciones como con el deporte, ¿no? Con el arte, por supuesto, ¿no? El arte salva. Yo digo que el arte, si de veras supiéramos aprovecharla, bajaría la delincuencia increíblemente, ¿no? El arte, una actividad que te guste hacer, un oficio, no sé, ¿no? Cosas, más bien sí sé qué es, ¿no? Pero lo integral tiene que ser integral. Entonces, sí ha habido un cambio muy fuerte por ejemplo, los delitos que hablábamos en esa época, como ahorita, ¿no? Las redes sociales, definitivamente, los famosos retos que hacen los chicos, ¿no? De tomar pastillas y entonces el que aguante más gana. Antes ni hablar de esos temas, no existían. Pero fíjate, 20 años no son muchos, ¿no? No sé, tú hace 20 años en dónde estabas, todos pensemos hace 20 años dónde estábamos. No es demasiado, pero ha evolucionado tanto y la violencia ha evolucionado con todos estos cambios. Tuve la oportunidad de trabajar en los municipios más peligrosos del país. Fíjate, porque con esta política que yo aplicaba que se llama Fortaseg, se llamaba Fortaseg, en prevención social de la violencia, había una parte de ese Fortaseg, ese recurso era para prevención social de las violencias. Y uno de mis programas favoritos, de ese recuerdo,
que me encanta y ojalá pudiera después mostrarte algunas fotografías del cambio. Fue en una ciudad que se llama, en el Estado de México, ¿no? Ahorita se me fue el nombre del municipio, pero ahorita me acuerdo. En ese municipio trabajamos jóvenes en prevención y ahí trabajamos con chicos que ya estaban en riesgo y entonces hicimos un diagnóstico de la contextualización de la problemática y resultó que los chicos, pues fíjate lo que eligieron, tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, aprender a cocinar, los hombres también, bueno, mujeres y hombres, a aprender a cocinar, aprender a peinados y estas cosas, ¿no? Aprender huertos, les encantaban los huertos, porque es una comunidad que está, Villa Victoria, municipio muy bonito, por cierto. Ahí está la pista de canotaje para los que van a hacer olimpiadas, ahí van a practicar, está antes de Valle de Bravo. Entonces, en esa comunidad, los chicos, y deporte, y fútbol, los niños, ¿no? Entonces a los niños lo que le pusimos a hacer, les pusimos un entrenador de fútbol. Entonces los niños, fíjate, los niños relacionaban el fútbol con violencia, porque sus papás eso hacen. Juegan fútbol, terminan el fútbol, se pelean, se alcoholizan, golpean a sus esposas, etcétera, todo lo que de ahí proviene. Los niños creían, o sea, los niños, es que el fútbol nos gusta porque podemos decir groserías y nos podemos pegar, y yo, ok, niños, no, para, vamos a contratarles un ¿cómo se llama? Director. Y fuimos a buscar a un señor de la comunidad que había sido maestro de fútbol y de educación física y lo contratamos para que entrenara a los chicos. Bueno, al principio los chicos groserías, mire, terminó el campeonato, porque aparte dijimos, sí, les vamos a dar sus uniformes, niñas y niños jugaban, ¿eh? Y entonces al final, la evolución que fue, ¿no? De contratarles un entrenador, de hacer el deporte una disciplina, creó una gran diferencia. Incluso hicieron un desfile con frases de paz para enseñarle a sus papás cuando estaban jugando fútbol, los papás, el domingo el papá, ellos pasaban desfilando con sus pancartas de que el deporte es paz, en lugar de lo que, no, imagínate, padrísimo. Y esa fue una de mis favoritas. Y otro, la guitarra, ¿no? Les compramos guitarras de colores y los chavos empezaron a tocar, ¿no? Y empezaron, pues, primero, desorden, ¿no? Y después les contratamos también unos maestros y tocar muy bien al final, aprendieron a tocar, hicieron carteles también de la paz, lo que implicaba la violencia en su comunidad. Eso es de mis mejores recuerdos. Y otros chicos de cocina, que ahí se deslindaron de la violencia de género, ¿no? Que la cocina es para las mujeres. Ese lugar es muy machista, que era para mujeres. Entonces ellos demostraron a sus padres o a sí mismos que no, que cocinar no es cosa solo de mujeres, y que ellos aprendieron a cocinar haciendo postres, incluso después de ahí lo vendían, ¿no? Sus donas, pizzas. Contratamos a unos maestros también de allá, todo era de allá, del mismo lugar. Y sí, ¿no? Entonces tú ves ese cambio, es una política de un año, ¿no? Entonces tú ves todo lo que vas a hacer, todo el presupuesto, tú sabes eso, los presupuestos, detectar la gente, hacer el programa bien, es una responsabilidad hacer el programa bien, y bueno, eso fue, yo creo que ese programa fue de mis mejores recuerdos, y uno que hicimos también de mujeres, de violencia en Veracruz, en Tuxpan, Veracruz, un lugar muy bonito, muy violento. Y trabajamos con una comunidad de mujeres, donde ellas hicieron su propia red de mujeres para ayudar a ellas mismas en la violencia, ¿no? O sea, ellas mismas concientizándose en un lugar que o sea, dices, aquí no está pavimentado. Un día hicimos un recorrido exploratorio y encontramos un señor estaba macheteando a su esposa en un recorrido que hicimos de seguridad. Entonces, donde la violencia todos los días es normalizada, neutralizada, donde nadie, o sea, ya sabes, ahí formamos una red donde las mujeres solitas tomaron esa responsabilidad para ayudar a otras mujeres, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, claro que se puede hacer, pero sí es algo que bueno, eso te digo, es algo que tenemos que hacer, o sea, no importa lo que hagas mínimo, ¿no? En violencia, para prevenir la violencia, lo mínimo que tú hagas, lo mínimo, que lo que tú creas, ay, ¿esto qué? No, eso mínimo va a servir, todo suma, todo suma. Entonces, esas fueron mis experiencias más bonitas con jóvenes, ¿no? De mi vida, de todos los 20 años que he estado, creo que sí, esa ha sido trabajar ese programa ha sido lo mejor. Todo lo que puedan hacer, desde lo individual,
¿no? Lo que ustedes diario, lo que se nutren, ¿no? Con qué nos nutrimos todos los días, con qué leemos, qué comemos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, cuando vas en la calle, cuando vas con tu mascota, ¿no? Todo lo cotidiano, todo suma para hacer prevención, ¿no? Para fortalecer esa seguridad, todo, o todo resta, ¿no? Entonces, ¿qué eliges? Hacer acciones que sumen para que tengamos más seguridad todas y todos, o, o restar, ¿no? Pero cuando tú restas, también corres el riesgo de ser víctima o agresor, ¿no? No hay de otra. Y entonces, eso es lo que les recomendaría, que todo lo enfoquemos a eso, lo que te digo, lo que lees, la música que escuchas, cómo reaccionas en ciertas circunstancias, ¿no? Con tus hijos, contigo mismo, con tus hijas, con tus hijos, en la escuela, si eres maestro, maestra, cómo reaccionas con tus alumnas, con tus alumnos, en tu trabajo, si eres patrón, si eres jefe de alguien, cómo reaccionas con la gente con la que trabajas, con tus colaboradores, ¿no? ¿Desde dónde reaccionas? ¿No? ¿Para qué reaccionas? Entonces, pensar siempre ese punto, ¿no? Para evitar la violencia, porque la violencia, pues, te digo, en todos lados. Y bueno, pues yo soy Patricia Peregrina, estoy así, ahorita por el momento solo estoy en Facebook, ¿no? Ahí me pueden escribir, mandar por mensaje, siempre contesto. De todos modos, ahí ustedes me buscan en YouTube, tengo algunos videos que hacíamos cuando estábamos en esos programas de Fortaseg, Patricia Peregrina, y siempre ahí me van a encontrar. ¿Qué más? Pues sí, y talleres, ¿no? Desde escuelas, comunidad en general, en lugares como ahorita, ¿no? Alumnos de cualquier, o sea, personas, donde haya personas hay prevención, ¿no? Entonces puedo trabajar en todos esos espacios, ¿no? Sí, las pláticas pues son violencia de género, violencia familiar, violencia que implica muchos temas también, ¿no? Violencia en noviazgos, violencia, todo prevención. Escuelas y en comunidad, ¿no? También en la comunidad, todo eso lo puedo atender, factores de riesgo, factores protectores, todo esto, ¿no? Con jóvenes, niños, jóvenes, adultos, padres de familia, con cualquier persona que esté interesada en estos temas. Muchas gracias.